Oye, a ver, ¿qué pasaría si un político prometiera que si le votan podrían tocar el sol con los dedos? Uf, O yendo a algo más íntimo, ¿qué pasa si el único amigo de una persona fuera su propia sombra? madre mía. Pues estas no son solo ideas extrañas, ¿eh? Son el punto de partida de algunas de las historias que vamos a analizar hoy, sacadas de una colección que es como un espejo de la vida misma, con sus luchas, sus absurdos y, bueno, sus momentos de una humanidad que te desarma. Pues sí, hoy vamos a meterle mano a El amigo de la sombra, que es una colección de relatos cortos del autor dominicano Marino Báez. Ajá. Y tenemos la suerte de contar con el prólogo, la introducción del autor y varios de los cuentos completos. Así que vamos, que tenemos material de sobra para bucear. Ujú. Y esa es la misión, claro. Vamos a desgranar un poco los temas que conectan estas historias, que el prólogo describe como verdaderas fotografías de valores, vicios, corrupción. Y leyendas que retratan el espíritu latino. Eso es. La idea es ver cómo estos personajes, que a menudo están inspirados en gente real, nos acaban contando verdades universales. Venga, vamos a ver qué encontramos. Pues empecemos por donde empieza el autor, por el individuo. Muchos de estos relatos son casi dilemas morales concentrados. El prólogo habla de valores como la solidaridad o el trabajo, pero también, y con mucha crudeza, de las consecuencias de los vicios. Sí, el contraste es brutal. Pienso en el relato Ramiro y Solidaridad. La escena es potentísima, es 24 de diciembre en pleno frenesí de compras navideñas. Ya. Y en una esquina está Ramiro, pobre, hambriento, esperando una limosna para la cena de Nochebuena. La gente no solo lo ignora, lo humilla, le escupe. Es de una dureza que te encoge el estómago. Es durísima, sí. Y justo ahí, cuando ya estás, como lector, sumido en esa miseria, la historia da un giro que roza lo fantástico. Totalmente. Se le acerca una anciana, que se presenta literalmente como solidaridad, y lo lleva a su casa. Y lo fascinante no es solo el acto de caridad en sí, sino todo el halo de misterio. Claro, porque Ramiro, que conoce esa calle como la palma de su mano, jura no haber visto nunca esa casa. Exacto. Y cuando pregunta dónde están, ella le dice, esta es la casa de Dios. Pero, a ver, ¿eso que dices? No sé, ¿no corre el riesgo de ser un mensaje un poco simplista? O sea, como si la solución a la pobreza extrema fuera esperar un milagro que aparece de la nada en lugar de un cambio real estructural. No, es una pregunta muy pertinente. Pero yo creo que la intención del autor no es ofrecer una solución socioeconómica, ¿sabes? Hmm. Es más bien una exploración de la naturaleza de la bondad. Al convertir la solidaridad en un evento casi sobrenatural, sugiere que es una fuerza que trasciende la lógica cotidiana. No es un plan de acción, es una afirmación poética. Ah, vale. La empatía radical es tan extraña y poderosa en un mundo egoísta que parece un milagro. Es una forma de devolverle su valor, digamos, sagrado. Vista así, la cosa cambia. Y si esa es la fuerza sagrada de la virtud, en el otro extremo tenemos el vicio como una fuerza casi demoníaca. El relato, un borracho en bicicleta, es el ejemplo perfecto. Uf, sí. Negrito es un trabajador ejemplar, un tipo que se deja la piel en el campo de lunes a viernes. Pero llega el fin de semana y el aguardiente lo transforma. Lo aniquila, más bien. Y hay una escena que ilustra esa aniquilación de una forma, bueno, increíble. Negrito, completamente borracho, intenta montar en su bicicleta y se cae una y otra vez. Sí. Y en lugar de rendirse, empieza a hablarle a la bicicleta como si fuera una persona, casi suplicándole. Le dice, tranquila, ahí voy. Tú eres la que sabes si me deja montar. ¿Sabes? Al volver a leer esa parte, me he dado cuenta de lo increíblemente tragicómica que es la escena. Totalmente. Por un lado te saca una sonrisa amarga, pero por otro es el retrato más desolador de la adicción. Ha perdido el control hasta tal punto que proyecta la voluntad en un objeto inanimado. Claro. Ya no es él quien decide, es la bicicleta, o más bien el alcohol que la controla a ella y a él. Exacto. Es la pérdida total de la agencia personal. Y el desenlace es coherente con esa dureza. Es abrupto, casi una sentencia. Sí. El narrador nos dice que el alcohol le consume el cerebro y muere, dejando a su familia en la miseria. Y remata con una moraleja explícita. Acatar un buen consejo podría ser el principio para alargar la vida. Uf, Es una fábula moderna sin medias tintas. Es un final durísimo. Te deja un mal cuerpo. Es una moraleja tan directa que casi se siente cruel.
Y esa tensión entre el bueno y el mal camino se explora también a una escala más compleja: la familia. En Tengo y Tingo vemos a dos hermanos que son las dos caras de la misma moneda. Totalmente. Parten del mismo sitio, una familia humilde y trabajadora, pero eligen futuros opuestos. Tingo, el mayor, se aferra a los estudios para ser abogado. Y Tingo el pequeño que busca el atajo. El dinero fácil, claro. Se mete a traficante. Lo interesante es el análisis psicológico de la transformación de Tingo. Se vuelve insoportable, prepotente y arrogante. Sí, y desprecia a su hermano por parecer un pordiosero mientras él es el millonario del barrio. Es terrible. ¿Es que lo es? Es brutal como la decisión de una persona, como Tengo, puede reventar una familia entera. Porque las consecuencias no son solo para él. Claro que no. Cuando le encarcelan, la estructura familiar se viene abajo. La madre muere de pena. El padre queda en un estado casi vegetativo. Es un recordatorio de que ninguna decisión es puramente individual. Totalmente. Y el autor parece usar la familia como un microcosmos. Si una mala decisión hace esto a pequeña escala, ¿qué pasa cuando la mala decisión la toma alguien con poder sobre toda una sociedad? Ahí es donde su crítica se vuelve feroz. Exacto. Pero antes de saltar a eso, fíjate en el final de este. Tengo, a pesar de todo el desprecio, se convierte en abogado y, 15 años después, saca a Tengo de la cárcel. Sí, es un gesto de lealtad. Increíble. Yo iría más allá. Es fascinante cómo el autor sugiere que los lazos de sangre crean una obligación que trasciende incluso la traición personal. ¡Ostras! No se presenta como una elección moral de Tingo, como si perdonara a su hermano. Se presenta casi como una fuerza. Determinista. Tingo no elige ayudarle. Parece que no puede hacer otra cosa. Es un mandato. Eso es un mandato. Nos dice mucho sobre el peso de la familia en la cultura que retrata. No es una opción. Me gusta esa idea, un mandato. Y ese salto que proponías antes es perfecto, porque si una familia puede ser un microcosmos del desastre, el autor nos muestra el macrocosmos en su crítica social y política, que es de todo menos sutil. No tiene pelos en la lengua, desde luego. El candidato es una sátira demoledora del populismo. El personaje, Gaspar Espinosa, es un aspirante a gobernador casi analfabeto que conecta con la gente a base de promesas absurdas. Y aquí llegamos a la promesa de tocar el sol con los dedos. ¿Sí? En un meeting, el tipo grita: «Yo les prometo que si gano las elecciones, ustedes podrán tocar el sol con los dedos». Y lo mejor es la reacción del público. Alguien con toda la lógica del mundo le pregunta cómo piensa hacer eso. Y su respuesta es la quintesencia de la demagogia. «Ustedes no, pero yo con mi magia les acercaré el sol y las estrellas para que puedan verlas y tocarlas». Es increíble. Fíjate que no ofrece un plan, ni una idea, ni siquiera una mentira elaborada. Ofrece magia. El relato captura perfectamente cómo la retórica populista a menudo no busca convencer a la razón, sino seducir al deseo. Claro. Apela a la parte de nosotros que está cansada de la complejidad y solo quiere una solución mágica. Pero la historia no se queda en la comedia. Da un giro muy oscuro. Gaspar gana y su mandato se convierte en una dictadura en toda regla. Sí. Roba, se olvida de la gente y el ciclo termina con él condenado a 30 años de cárcel, abandonado por todos, incluida su familia. Es el arco completo del líder corrupto, condensado en unas pocas páginas. De la promesa mágica a la celda. Y es una advertencia muy clara, no solo sobre los políticos, sino sobre la responsabilidad de los votantes de no dejarse seducir por la magia. Y si el candidato es una sátira, la dictadura del Jobo Viejo ya es, una distopía de pesadilla. Aquí la crítica va a un extremo brutal. Sí. Nos presenta una ciudad, el Jobillo, gobernada por un tirano llamado, irónicamente, Juan Sin Ley, y su sicario, Chucho el Sicario. El mundo que describe es aterrador. No hay instituciones. El propio régimen, nos cuenta el relato, corta la electricidad por las noches para que sus secuaces puedan cometer crímenes con impunidad. El miedo es la única ley. Hay un detalle ahí que me parece una herramienta literaria potentísima. Los sicarios, que siguen a Chucho, no tienen nombres de persona, ¿verdad? No, sino apodos de insectos y alimañas. La sanguijuela, el maco, el alacrán, la cacata. Sí, y eso es mucho más que deshumanizarlos. Es una forma de animalización que nos dice que este régimen no es una simple tiranía política, es una plaga. Una plaga, sí. Algo biológico que infesta y consume la sociedad desde dentro.
Es una elección del lenguaje que convierte el mal en algo visceral, casi parasitario. No luchas contra un gobierno, luchas contra una infestación. Totalmente. Por eso el final, aunque es un poco rocambolesco, tiene sentido. Unos jueces de otra ciudad organizan un golpe y el dictador, Juan Sin Ley, intenta escapar disfrazado de monja. La imagen es ridícula. Pero es una justicia poética perfecta. Para un régimen tan grotesco, una caída carnavalesca. No basta con derrotarlo militarmente, hay que destruir el mito de su poder haciéndolo parecer un payaso. Es la humillación final. Es interesante cómo tanto el político corrupto como el dictador son personajes casi de cartón piedra, ¿no? Representan el mal de forma muy externa. Pero el autor también sabe mirar hacia adentro, a las batallas que no se libran en la plaza pública, sino en la mente. Ahí es donde se pone íntimo. Y ahí es donde la colección se vuelve realmente conmovedora. Sin duda. Y el mejor ejemplo es el cuento que da título al libro, Amigo de la Sombra. El propio autor nos cuenta que está basado en una persona real que conoció. Trata de Keiko, un joven con problemas de salud mental que vaga por las calles, hablando con su sombra. Su única amiga. Su única amiga. La premisa es de una tristeza abrumadora. La soledad hecha personaje. Hablar con tu propia sombra como la metáfora definitiva del aislamiento. ¿Sí? El relato describe su frustración porque la sombra le acompaña a todas partes, pero nunca le responde. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente conmovedora. Porque la cura no viene de un tratamiento complejo ni de una intervención dramática, viene de un simple acto de conexión humana. Exacto. Su tío Samuel lo encuentra, lo abraza y le dice con un cariño inmenso: «La sombra no puede hablar contigo, Keiko, porque es un reflejo de tu cuerpo». Es que es eso. No es una terapia, ni medicación, ni un sermón. Es una dosis de realidad envuelta en afecto. Y esa simple frase es lo que empieza a sacarlo de su mundo. Es una lección preciosa sobre cómo la empatía a veces es la herramienta más poderosa que tenemos. Exactamente. Y de esa psicología de la soledad pasamos a la psicología del miedo y la fe en El Moreno sin Cabeza. Este se basa en una leyenda popular. Sí, este me recordó totalmente a las historias de miedo que te cuentan de pequeño para que no salgas de noche, ¿sabes? Totalmente. El prota es Nico, un chaval de 15 años que acaba de perder a su padre. Tiene que cruzar un cacaotal oscuro para llevarle comida a su hermana, y está aterrorizado por la leyenda local de un hombre sin cabeza que se aparece allí. El relato construye la atmósfera de miedo de forma magistral. La oscuridad, el viento, los ruidos. Nico se queda paralizado, abrazado a un árbol, gritando. Y en ese pico de terror hace lo más humano. Rezar, reza. Le pide ayuda a Dios y sobre todo a su padre fallecido. Y ahí es donde ocurre el milagro, por así decirlo. La figura del hombre sin cabeza se transforma en un ángel vestido de blanco que lo guía hasta su casa y luego desaparece. Lo fascinante es que el relato no se pregunta si el monstruo o el ángel eran reales en un sentido objetivo. Más bien parece una exploración de cómo la mente de un adolescente procesa el trauma y el miedo. O sea, ¿no es una historia de fantasmas? Yo no lo leo así. La leo como una historia sobre el duelo. La fe y el recuerdo del amor de su padre son fuerzas tan potentes que se materializan, transforman su peor miedo en una figura protectora. Eso sí que dándole forma a su necesidad de consuelo. Su padre, de alguna manera, sigue cuidándole. Visto así, es una historia psicológica muy sofisticada disfrazada de cuento de miedo. Muy bien, pues hemos pasado por la moral individual, la crítica política y la psicología profunda. Si tenemos que unir todo esto, ¿cuál es el hilo que cose esta colección tan variada? Si conectamos todos los puntos, más allá de ser fábulas o fotografías, yo creo que el hilo conductor es una profunda preocupación por la dignidad humana. La dignidad. Sí. Cada relato explora cómo se pierde, se defiende o se recupera la dignidad. Negrito la pierde por el vicio. Ramiro la recupera gracias a la solidaridad. Keiko la reconstruye a través de la conexión humana. Y los ciudadanos de El Jovillo luchan por recuperarla frente a una tiranía que se la arrebata. Exactamente. O sea que el autor usa estos tipos emblemáticos, el corrupto, el trabajador, el leal, para explorar esta lucha fundamental. Son como estudios de caso, entonces. Precisamente. Con un lenguaje que el prólogo llama sencillo y llano, el autor se salta los adornos para ir directo al hueso de cuestiones muy complejas. Son pequeñas píldoras de sabiduría popular, sí, pero su efecto es acumulativo.
Leídas juntas, forman un mosaico sobre lo que significa ser humano en circunstancias a menudo inhumanas. Un manual de supervivencia para la dignidad casi. Podría ser. Y fíjate, esto nos deja con una reflexión final interesante. El prólogo insiste en que estas narraciones son verdaderas fotografías de la vida. Esto plantea una pregunta. Cuando contamos historias sobre nuestras comunidades, ¿hasta qué punto somos fotógrafos, capturando la realidad tal cual es? ¿Y hasta qué punto somos artistas o incluso activistas, moldeando esa realidad para transmitir una moraleja, un mensaje? Claro, es la eterna tensión entre el deseo de retratar el mundo y el impulso de querer cambiarlo. Y creo que Marino Báez camina constantemente sobre esa delgada línea.